Vamos a explicar a continuación la regla de Durin. En la pantalla ven una gráfica o diagrama de la regla de Durin. En este caso se trata de soluciones de hidróxido de sodio, porcentajes en peso. Cada una de las líneas corresponden a soluciones de hidróxido de sodio. Veamos, esta regla de Durin se utiliza para soluciones iónicas. Por ejemplo, cloruro de sodio, cloruro de potasio, hidróxido de sodio, como la de la gráfica, pero no son utilizadas para soluciones moleculares. El caso de moléculas como la sacarosa disueltas en agua no tienen reglas de Durin, no se ajustan a esta regla. Durin nos dice lo siguiente: si se grafica el punto de ebullición de una disolución frente a la temperatura de ebullición del disolvente, los puntos correspondientes a distintas presiones de vapor caerán sobre una recta. Entonces, por eso es que se han elaborado varias rectas y dada una solución, nosotros podemos saber la temperatura de ebullición del agua, o conociendo la temperatura de ebullición del agua, podemos conocer la temperatura de ebullición de la solución. En la figura 3.1 se representa la temperatura de ebullición de las disoluciones acuosas de hidróxido de sodio, acá en las ordenadas, frente a la temperatura de ebullición del agua en las abscisas. Esta se ha elaborado de acuerdo a la regla de Durin. Vamos a ampliar un poco viendo la figura 1.3. Aquí tenemos la regla de Durin de hidróxido de sodio. Entonces aquí vamos a hacer una explicación. Veamos. Cada una de estas rectas que están acá corresponden a soluciones de diferente concentración de hidróxido de sodio. La que está en la parte superior es hidróxido de sodio al 60% en peso. Esta al 55, 50, 45, 40. Veamos una de ellas. Voy a agenciarme del trazado de una línea. Vamos a suponer que tenemos hidróxido de sodio al 35%. Entonces, este hidróxido de sodio al 35% lo coloco acá. Tiene una temperatura de ebullición de 100 grados centígrados. Entonces, ¿a qué temperatura ebulliciona el agua? El agua pura ebulliciona a 80 grados. Entonces, 100 grados de temperatura de ebullición de la disolución menos 80 de la temperatura de ebullición del agua pura, ¿no? Es 20 grados, que viene a ser la elevación del punto de ebullición. Y por el contrario, sabemos que el agua hierve a 90 grados y tenemos una solución de hidróxido de sodio de 30%. 30% es esto, son menos de 25%. La solución de hidróxido de sodio del 25%, vamos a colocar bien la recta. 25% va también a evolucionar a 100 grados. También evoluciona a 100 grados. Una solución del 20%. Una solución del 20%, aquí está
el 20%. Ahí está 20%. Debemos hacer la línea del 20%. Esta. Esa es la línea del 20%. Y la dejamos. Tenemos una solución del 20%. Y el punto de ebullición de esta solución del 20%, es de 80 grados. Entonces trazamos una línea de 80 grados hasta la recta del 20% y de ahí trazamos abajo, un poquito más a la derecha, ahí. Y podemos leer en la parte inferior la temperatura de ebullición del agua, que es 75 y más o menos es 74. Podemos hacer lo contrario. Vemos la presión en la cámara de vapor en milímetros de mercurio. Y a esa presión de la cámara de vapor en milímetros de mercurio, pues me da una temperatura de ebullición de 80 grados del agua pura. Entonces 80 grados es acá, más o menos. 80 grados de agua pura. Y quiero saber cuál es la temperatura de ebullición de la disolución. Pues trazo de aquí, el lugar de acá. Y aquí leo 84 grados. Si el agua pura lleve 80 grados, entonces la solución de hidróxido de sodio al 20%, porque estamos en la recta del 20%, hierve a 84 grados. Vamos a borrar. Vamos a borrar algunas rectas. Vamos a suponer que tenemos ahora una concentración de hidróxido de sodio del 30%. Ahí estamos, al 30%. Concentración de hidróxido de sodio al 30%. Y en la cámara de evaporación del evaporador, los milímetros de mercurio me indican que la presión de vapor o la temperatura de ebullición del agua pura es 90 grados. Entonces yo me pongo acá, 90 grados, vengo para acá, un poquito torcida salió, pero vamos a considerar que está bien. Vengo hasta la recta de 30 grados, porque esa es la concentración de la solución, y voy a la izquierda y leo la temperatura de ebullición de la solución. Entonces, bueno, acá está 110, 102 grados. 102 menos 90, 12 grados de elevación del punto de ebullición. Así se va a utilizar esta gráfica. Tenemos la presión de la cámara de evaporación, leo la temperatura de ebullición del agua pura, voy a la recta que corresponde a la concentración y a la izquierda leo la temperatura de ebullición de la disolución. Restando la temperatura de ebullición de la disolución menos la temperatura del agua pura, puedo calcular la elevación del punto de ebullición, que es una información importante para el cálculo de evaporadores, cálculo en evaporadores. Entonces, esta es la regla de Urrin. Y viene un ejemplo a continuación para explicar la regla de Urrin. Acá nos dice las presiones de vapor en milímetros de mercurio para diferentes disoluciones de bromuro de sodio a distintas temperaturas son las siguientes. Aquí tenemos las presiones de vapor
por ejemplo, las disoluciones de bromuro de sodio, acá es agua pura porque no hay ningún gramo de bromuro de sodio en 100 gramos de agua, todo es agua. Esto es agua pura, toda esta lectura es para el agua pura. Esto es 10 gramos de bromuro de sodio en 100 gramos de agua, 40 gramos de bromuro de sodio en 100 gramos de agua y 60 gramos de bromuro de sodio en 100 gramos de agua. Tenemos estas concentraciones. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, voy a colocar, vamos a colocar, vamos a centrarnos en una de ellas, la de 40 grados. 40 gramos de bromuro de sodio en 100 gramos de agua. 40 gramos de bromuro de sodio en 100 gramos de agua. Entonces, su tensión de vapor es, la temperatura de ebullición es 10 grados. A 10 grados le corresponde una presión de vapor de 7.8 milímetros de mercurio. A 50 grados le corresponde una tensión de vapor de 77.8 milímetros. Y a 80 grados le corresponde una tensión de vapor de 299 milímetros de mercurio. Podemos ver lo mismo para una concentración de 10 gramos de bromuro de sodio en 100 gramos de agua. A 10 grados la presión de vapor es 8.9 milímetros de mercurio. A 50 grados la presión de vapor es 89.7 y a 80 grados la presión de vapor es 344.5 milímetros de mercurio. Dadas estos valores, ¿no?, construíamos el diagrama de Durin para estas concentraciones en este intervalo de temperaturas. Bueno, la solución la vamos a explicar en forma detallada, ¿no? Por ejemplo, aquí en la tabla observamos que aquí tenemos las concentraciones de bromuro de sodio en 100 gramos de agua. En la primera fila, voy a colocar un rectángulo nuevamente. En la primera fila, perdón, esta primera fila, hay 0 gramos de bromuro de sodio en 100 gramos de agua. Quiere decir que estas presiones de vapor, ¿no?, he puesto la presión de vapor y la temperatura, las presiones de vapor corresponden al agua pura. Entonces esto es la temperatura de ebullición de la solución. Bueno, como no hay bromuro de sodio, es agua pura y hierve a 10 grados. Para esta tensión de vapor, hierve 10 grados. Para 50 grados, hierve el agua pura a 50 grados. Entonces aquí estamos colocando las presiones de vapor y al costado estamos colocando la temperatura de ebullición del agua pura. Pero como esto es agua pura, coinciden las dos temperaturas, 50-50. 80-80, 10 y 10. Están coincidiendo. Vamos ahora a analizar las siguientes filas. Por ejemplo, tenemos acá. Si tenemos una concentración de 10 gramos de bromuro de sodio en agua, la solución hierve a 10 grados, la tensión de vapor o presión de vapor es 8.9 milímetros de mercurio. Para 10 grados es 8.9 milímetros de mercurio. Entonces aquí a la derecha debo colocar a qué temperatura hierve el agua pura. Porque aquí ya tenemos 10 gramos de bromuro de sodio en 100 gramos de agua. Y quiero saber a qué temperatura hierve el agua pura. Entonces me voy con esta tensión de vapor
8.9 milímetros de mercurio a la tabla A3. Vamos a ir a la tabla 3. Un momentito, por favor. Ahora sí, me voy a la tabla 3. Aquí en la tabla A3 tenemos tensiones de vapor del agua, que son esta columna que está acá, son las tensiones de vapor del agua, y humedades y entalpías de saturación. Bueno, estas son humedades, entalpías de saturación de la mezcla aire-agua para una atmósfera de presión. Entonces, aquí traemos esa, regresemos para explicarles nuevamente esto. Traigo esta tensión de vapor, 8.9 milímetros de mercurio, para ver a qué temperatura hierve el agua. 8.9 milímetros de mercurio. Entonces vamos a señalar acá. Acá está la presión, acá está 8.61 y acá 9.21. Entre estos dos valores está 8.9 milímetros de mercurio. Y esos 8.9 milímetros de mercurio le corresponde una temperatura acá de ebullición del agua. Esa temperatura debe estar entre 9 y 10. Entre 9 y 10 habría que hacer una interpolación para colocar la temperatura correspondiente. Va a ser entre 9 y 10. Entonces ha sido 9.5, tomamos 9.5. Veamos otro. Para 9.21 milímetros de mercurio, vamos a comprobar este 10. Para 9.21 milímetros de mercurio, me voy a la tabla A3. 9.21 milímetros de mercurio, este valor de acá le corresponde 10. Aquí tenemos un valor de, vamos a tomar esto, de 89,7 milímetros de mercurio. Vamos a ver la temperatura. 89,7 milímetros de mercurio. 89,7 milímetros de mercurio, acá continúa la tabla, está entre 88,02 y 92. Entonces le corresponde la temperatura entre 49 y 50. Puede ser 49,3, por ejemplo. Vamos. 49,4. Bueno, 89,7 le corresponde a 49,4. Seguimos acá. Para 10 gramos de bromuro de sodio en 100 gramos de agua. Ahora veamos 344,5 milímetros de mercurio. ¿A qué temperatura hierve el agua? 344 milímetros de mercurio. ¿Qué temperatura hierve el agua? Acá está 341 y acá está 355. 344 está entre estos dos lugares. Tendríamos que hacer la interpolación entre 79 y 80. Y vamos a poner 79,5 grados y sin realizar la interpolación. 79, 344, bueno, ha colocado 79 grados centígrados. Algo aproximado. Vamos a interpretar lo que hemos leído. Tengo una solución de esta concentración. Vamos a decirle 10%, 10 gramos de bromuro de sodio por 100 gramos de agua. 10%, una solución de 10%. Esta solución de 10%, cuando hierve a 10 grados centígrados, porque tiene esta presión de vapor, le corresponde 9,5 grados centígrados de temperatura de ebullición del agua pura. La solución hierve a 10, el agua pura hierve a 9,5. Entonces 10 menos 9,5, 0,5 grados centígrados es la elevación del punto de ebullición. Para 50 grados le corresponde 49,4
4 grados centígrados. La diferencia, 0,6 grados, es la elevación del punto de ebullición. Si la solución hierve a 80 grados, el agua pura hierve a 79. La diferencia, 1 grado, es la elevación del punto de ebullición. Entonces, con esto podemos interpretar, por ejemplo, una solución más concentrada. Al 60%, la anterior era el 10%, ahora es el 60%. 60 gramos de bromuro de sodio en 100 gramos de agua, 60%. Si la solución hierve a 10 grados, el agua pura hierve a 5,8. Acá hay más diferencia, que es la elevación del punto de ebullición. Si la solución hierve a 50 grados, el agua hierve a 44,2. Hay 5,8 grados centígrados de elevación del punto de ebullición. Si la solución hierve a 80 grados, porque esta es la temperatura de ebullición de la solución hierve a 80 grados, el agua pura hierve a 73. Hay 7 grados de elevación del punto de ebullición. Bueno, eso es si queremos saber cuál es la elevación del punto de ebullición. Lo que vamos a hacer ahora es que en cada fila, para cada presión de vapor de la solución, hemos buscado las temperaturas de ebullición del agua pura. ¿En dónde? En la tabla A3. En la tabla A3 del anexo que tienen ustedes. Se han encontrado con las tensiones de vapor. En la tabla 3 se encuentran las temperaturas. Entonces aquí tengo las tensiones de vapor y encuentro las temperaturas de ebullición del agua pura. En la tabla vamos a encontrar esas temperaturas de ebullición. Entonces vamos a buscar pares, ¿no? Por ejemplo, tengo 10-10, 50-50, 80-80. Eso van a ser los puntos. 10-9-5, 50-49-1 y 80-79, que son los puntos a los cuales se va a conseguir puntos para hacer gráficas acá. La temperatura del agua, que son estas de acá, irán en las abscisas en X. Y la temperatura de la solución, que son estas de acá, irán en las coordenadas, que es Y. Entonces generaremos puntos, ¿no?, para estos pares, para colocar puntos en la recta. Por ejemplo, para el agua pura, primero coloco el punto del agua, 10, porque primero es X y luego Y. Entonces pongo 10, 10. Este es el primer par. 50, 50, segundo par. 80, 80, tercer par. Cada uno de estos pares es un punto. XY, XY, XY. Para 10 grados, perdón, 10%, los puntos serán 9, 5, 10, 49, 4, 50 y 79, 80. 9, 5, 10, 49, 4, 50, 79, 80. Para 40, 7, 6, 10, 46, 5, 50 y 76, 80. Acá están los puntos. Para 60%, 5.8, 10, 44.2, 50 y 73,80. Colocan los puntos acá. Entonces, ya que tenemos los puntos acá, voy a llevar estos puntos para hacer la gráfica en la siguiente diapositiva. Acá está la concentración, 0%, 10, 40 y 60%. Y acá están los puntos X y Y. X, recordemos, es la ebullición del agua pura, Y es la ebullición de la solución. Entonces, para el agua pura es 10-10, 50-50 y 80-80. ¿No? Vamos a hacer, recordemos, bueno, volvemos a repetir que X va a ir acá y Y, temperatura de ebullición de la solución, va a ir acá, ¿cierto?
Entonces vamos a colocar, por ejemplo, esta es una recta. Para 0%, para 10% es otra recta. Para 40% es otra recta. Y para 60% es otra recta. Debemos tener 4 rectas de esta manera. La que es la roja, la que corresponde al 0%, y que es el agua pura. Vamos a colocar las temperaturas de Y, porque en Y todos acá son 10, acá son 50 y acá son 80. Entonces aquí tengo las referencias 10, 50, 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Esas son. Y le corresponde a 10 del agua, sería un punto, 10, 10. Acá sería un punto, le correspondería 50 con 50 a 50 del agua, aquí vendría el otro punto, y a 80 del agua, aquí vendría otro punto. Entonces, si hacemos esos puntos, aquí tiene un punto, 2 puntos y 3 puntos, trazamos una recta, tenemos esta recta en color rojo, que corresponde al agua pura, o sea, al 0% de bromuro de sodio en 100 gramos de agua, 0%. Esa es la primera recta. Vamos con la recta del 10%. Tengo que graficar 9,5 con 10. Entonces acá tengo que buscar 9,5 más o menos por acá con 10. Luego 49,4 con 50. Y luego los 79,8 con 80. Tendría que ponerlas así, 9,5, 49,5 y 79. Vean que está un poquito a la izquierda de la línea roja. En este se nota un poco más. Está a la izquierda de la línea roja. No está en la línea roja, que es agua pura, está un poco a la izquierda. Entonces este es un punto, segundo punto y tercer punto. Entonces me corresponde trazar una recta por esos puntos. Tendría que trazarla ahí. Y esa recta es la del 10%. Esa recta es la del 10%. Bien. Además, tendríamos que trazar estas de acá. 7,6 con 10. 7,6 está más a la izquierda. 46,5, que debe estar por acá. Y 76. Este es 70, este es 80, 76 más o menos por acá. Tocando acá con la de 80. Tocando siempre con estas. No he hecho esas gráficas. Queda como ejercicio para que ustedes realicen. Pero sí va a corresponder a esta recta que está acá. 40%. Lo mismo trazamos los puntos 5, 8, 10, 44, 5, 8 empezando abajo. Siempre en X, 5, 8 es X, Y es 10, este es Y, 44, 2 y 50 y 73 y 80 nos darían la recta del 60% y listo. Tenemos nuestra gráfica de Durin o regla de Durin para la solución de bromuro de sodio en agua. Acabamos de construirla con la información que tenemos, auxiliándonos de la tabla del anexo A3, que son las tensiones de vapor del agua para diferentes presiones, tensiones de vapor en milímetros de mercurio y las temperaturas, ¿no?, de ebullición. A continuación tenemos cálculo de un evaporador simple para calor de disolución despreciable.